Yo me crié en un medio donde se veía al pastor como si fuera una persona especial, como si fuera una persona que los pies le flotaban un poquito de la tierra y como que siempre estaban en otro plano que no era el de uno. Y mi intención aquí en Crosspoint Español es tomar ese concepto y destruirlo completamente. Yo no quiero que ni por un segundo ustedes se sientan tentados a verme de esa manera. Y por eso a mí me gusta contar historias de mi pasado donde mis imperfecciones en mi humanidad se notan prominentemente. Y hace unos años yo era parte de una congregación que me dio el privilegio de participar en varios viajes misioneros hacia partes de Latinoamérica. Y fui parte de un equipo que viajó a un cierto país del Caribe que se le conoce por sus relaciones frágiles diplomáticas con los Estados Unidos. Y esa fue la primera vez que estuve allí, fue hace como 10 años aproximadamente. Fue una experiencia altamente impresionante para mí, visualmente, espiritualmente. Y recuerdo que nosotros hacíamos grupos y salíamos en caminatas de oración alrededor de la vecindad donde nos estábamos quedando. Y nos llenábamos los bolsillos de dulces, de caramelos. Y cuando nos encontrábamos niños en el camino, pues les dábamos los dulces, el caramelo, como gesto de buena voluntad y de buena fe. ¿Qué sucede? En ese país muchas personas desconfían de los extranjeros. Y cuando uno no es de ahí, se nota la lengua. Usted sabe, cuando usted está en su país y ve a un extranjero que se nota, puede ser hasta hispano, y se nota que no es de ahí. A nosotros ciertamente se nos notaba, así que un vecino que nos ve repartir los dulces se queja con las autoridades locales. Y mientras estamos caminando nos detiene la policía local demandando nuestros documentos. Y pues mientras eso está sucediendo, me está pasando a mí por primera vez, no era la primera vez que me paraba un policía, si ha venido aquí antes, pues he compartido sobre mis interacciones en el pasado con la autoridad. El Señor es misericordioso. Pero en ese momento era algo distinto. Estoy lidiando con la policía de otro país, y yo empiezo a pensar, mi mente empieza a maquinar y empiezo a pensar en todas las cosas que podían ocurrir, en todo lo que podía irme mal en ese momento, en todos los problemas que se podían dar. Y pues mientras ellos están verificando nuestros documentos, yo me empiezo a poner ansioso y empiezo a creer que esto va a ser un incidente internacional. Y yo no sé si usted se ha sentido en esos momentos cuando le estás bajando el sudor frío por la espalda. Uno de esos momentos. Ahora, cuando yo miro a los que estaban alrededor, cuando a mis amigos que estaban allí conmigo, yo noto que ellos estaban calmados, esperando sencillamente que este incidente de verdad, de hostigación, pasara. Así que por supuesto nos dejaron ir y nosotros volvimos caminando a la casa de nuestros anfitriones y pasamos un tiempo hablando sobre la experiencia, procesándola, tratando de entender lo que había pasado. Y yo le pregunto a mis amigos, ¿se me notaba que me puse nervioso? Digo, muchacho, claro, te pusiste como un papel. Les pregunto, ¿por qué mis amigos pudieron mantener la calma mientras yo estaba perdiendo la cabeza? Experiencia. Ellos habían estado allí antes, ya sabían cómo tratar en ese tipo de situación. La experiencia trae conocimiento. Mis amigos habían pasado por esto y sabían cómo tratar con la situación, mientras ya yo en mi mente me había hecho preso político. Ese conocimiento fue lo que me ayudó a mí en el futuro volver a ese país, por gracia del Señor. Cuánto desearía poder volver y poder pasar por más interacciones incómodas con las autoridades allí. Nada más que la diferencia era que tenía confianza, que tenía seguridad, tenía lo que llamamos en un español un poco más formal, porte. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa palabra. Era una palabra que quizás se usaba más antes. La Real Academia Española define porte de esta manera: modo de gobernarse y portarse en conducta y acciones. Y el pasaje de hoy nos va a dar un buen ejemplo de lo que significa tener buen porte. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en Daniel capítulo 2.
Daniel capítulo 2, vamos a estar leyendo del verso 1 al 23. Para los que están con nosotros por primera vez, si usted no tiene Biblia y ve una al frente suyo, no solo siéntase en libertad para usar esa Biblia, sino que esa Biblia es nuestro regalo para usted. Sería un privilegio para nosotros ser los agentes que le hayan abastecido a usted de una Biblia. Así que por favor, ese es nuestro gesto de agradecimiento por compartir esta mañana con nosotros. Estamos continuando con nuestra serie titulada Daniel prosperando en tiempos turbulentos. El mensaje de hoy se llama Buscando Sabiduría. Ahora, el nombre de nuestra serie, Prosperando en tiempos turbulentos, yo creo que es bien importante definir la palabra prosperando, porque se puede dar al malentendido. Muchas personas que predican el evangelio de la prosperidad definen la palabra prosperidad de una manera muy limitada, limitándola solamente a lo financiero. Mientras que cuando yo hablo de prosperar, estoy hablando de una palabra que en español que aprendí por primera vez. Mi esposa, por supuesto, ya la sabía, pero yo no la sabía. La palabra medrar. No sé cuántos de ustedes sepan esa palabra. La palabra medrar es una palabra que es la que más se acerca a la palabra en inglés que quiere decir thrive. Así que no estamos hablando de prosperar financieramente, sino que a pesar de malas circunstancias, no solo sobrevivimos, sino que florecemos, como hizo el pueblo de Israel en medio de su cautiverio. Así que, para que estemos todos al día, voy a darles un resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora. Sabemos que después que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, Dios formó una relación con ellos de pacto, en la cual el Señor les prometía que si ellos le eran fieles, Él les iba a proteger y Él les iba a dar victorias y los iba a bendecir en general. Pero si eran desobedientes, les iba a traer un juicio muy específico en la forma de derrotas militares y de ser subyugados por otros pueblos. Así que, como sabemos, Israel cayó en un círculo vicioso en el cual obedecían, el Señor los bendecía, dentro de la prosperidad se acomodaban y se desviaban del Señor. Así que el Señor, en su fidelidad, los dejaba experimentar las consecuencias, eran oprimidos por otro pueblo y en medio de sus consecuencias clamaban al Señor como hacemos todos nosotros, y el Señor, como es grande en misericordia, una vez más los restauraba. Y como dice el champú en inglés, rinse and repeat, enjuaga y repite. Y eso siguió a través de las generaciones. Lo único es que a Dios ese relajito no le hizo nada de gracia. Y eventualmente permitió que su pueblo experimentara las consecuencias completas de su infidelidad. Así que Dios permitió que la ciudad santa, Jerusalén, fuera sitiada, fuera conquistada y que el pueblo fuera casi completamente llevado en cautiverio a Babilonia. Casi completamente. ¿Quién recuerda el nombre moderno de Babilonia? Irak. Muy bien, Irak. Pues aquí el rey Nabucodonosor ordenó que la clase profesional entera fuera secuestrada. Y el propósito del rey Nabucodonosor era destruir la cultura nacional y religiosa de este pueblo y que fueran 100% asimilados a Babilonia, intelectualmente, socialmente, culturalmente y espiritualmente. Y la semana pasada discutimos cómo Dios había puesto en el corazón de Daniel y sus amigos una sabiduría que iba mucho más allá de sus años. Usted sabe, se especula que tanto Daniel como sus amigos fueron llevados en cautiverio aproximadamente a la edad de 15 años. Eso es como si a David me lo llevaran en cautiverio. Y los eventos que estamos discutiendo en estos primeros 2 capítulos de Daniel ocurrieron aproximadamente como a los 17, 18 años de edad. Estos jóvenes mostraron una gran sabiduría porque ellos supieron escoger sus batallas. Ellos se sometieron a varios de los cambios que le impusieron, no hicieron nada en cuanto a los nombres que le cambiaron, en cuanto a la educación forzada,
dentro de Babilonia, pero vimos que ellos estaban resueltos a no comer de la comida del rey. Y vimos la semana pasada cómo el Señor los sustentó, les da salud y les concede gracia en los ojos de sus captores, dándoles la oportunidad de servir en el palacio al rey Nabucodonosor directamente. Así que aquí es donde vamos a continuar la lectura de hoy. Como había dicho, Daniel 2, del 1 al 23, yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Estamos a punto de oír la palabra del Señor. Quédense conmigo porque son 23 versículos. Dice así: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo: oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron: refiere el rey el sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey y dijo: ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis órdenes son firmes. Que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas, hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Y perdónenme que interrumpa la lectura de la palabra del Señor por un momento. Los últimos 4 versos, los versos del 20 al 23, son una doxología, son una alabanza que Daniel dirige al Señor. Siempre que terminamos de leer la palabra, terminamos en oración, pero yo quisiera que estos últimos 4 versos fueran nuestra oración en esta mañana, nuestra oración juntos. Voy a mostrar esos 4 versos en la pantalla
Y quisiera que estuviéramos de pie para leer todos juntos esos últimos 4 versos, si pudieran unirse a mí. Vamos a estar leyendo Daniel 2, del 20 al 24. Comenzamos aquí con los versos 20 al 21, todos juntos. Esta es nuestra oración en esta mañana, lo que dirigimos a nuestro Señor. ¿Estamos listos? Amén. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Amén. Pueden sentarse. Esta palabra, la palabra porte, la palabra que había definido, hay otras maneras en las cuales nosotros podemos definir la palabra porte. Y es una combinación interesante: humildad y confianza a la vez. Una humildad confiada o una confianza humilde. O a mí siempre me gusta incluir la definición puertorriqueña: tener tumbado, cierto tumbado. Y yo les propongo que el pasaje de hoy nos va a enseñar que la sabiduría que viene de Dios nos dará porte en medio de la crisis. La sabiduría que viene de Dios nos dará porte en medio de la crisis. Y mi bosquejo en esta mañana va a ser sencillo. 2 puntos. Vamos a estar contrastando la sabiduría humana con la sabiduría divina. Así que vamos a comenzar con número 1, la sabiduría humana. Vamos a estar cubriendo los versos 1 al 13. En el año 2 del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Esto puede parecer un poquito caprichoso de parte del rey, pero si nosotros consideramos el contexto nos va a hacer más sentido, porque esta es una cultura, la cultura en Babilonia consideraba los sueños como algo de importancia, y yo creo que en estos tiempos todavía hasta cierto modo lo hacemos. A veces pueden tener un significado, a veces es que comimos mucho antes de acostarnos. Pero estos eran tiempos donde se le daba mucho peso a los sueños, y también era un tiempo de mucha turbamulta política. El poder se tomaba a la fuerza. No había ni elecciones. Tú estabas en el poder y nunca te ibas a dar cuenta en el momento que iba a terminar tu término. Pero así era como venían y se iban los reyes. Así que hace sentido que el rey Nabucodonosor, en el 2º año de su reinado, quiera saber si el sueño que había tenido estaba prediciendo un golpe de estado. Así que llama a sus 5 personales y le responden. Dice: hablaron los caldeos al rey en arameo. Perdonen que voy a hacer un nerd de teología aquí, pero eso no es lo que dice en el lenguaje original que hablaron a él en arameo, sino que dice, de ese punto en adelante, el idioma original cambia de hebreo a arameo. Y se queda así hasta el capítulo 7 de Daniel en un patrón de quiasma, pero no voy a explicar eso ahora. Pero en ese momento el idioma original cambia de hebreo a arameo, que es como cambiar de español a portugués. Hablaron los caldeos al rey en arameo: oh rey, vive para siempre, cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes,
si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. ¿Me están siguiendo? No solo quería Nabucodonosor que le interpretaran el sueño, pero también quería que sin él contárselos a ellos primero, que ellos le dijeran cuál había sido el sueño. Este equipo de psíquicos del rey sabían que estaban tratando con un rey sin escrúpulos. Así que ellos tratan de comprarse tiempo, le dicen al rey, refiere al rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. ¿Funcionó? Se llevaron una mención honorífica. Gracias por participar, ¿no? Responde el rey y dijo, ciertamente sé que queréis ganar tiempo porque veis que mis órdenes son firmes, que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas, hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Yo les dije, en estos tiempos era común usar la violencia para poder quitar reyes. Y él tenía que sospechar de todo el mundo, tenía que sospechar de su familia, tenía que sospechar de sus amigos, ciertamente tenía que sospechar de sus consejeros y la corte del trono. Y si el sueño significaba que los mismos sabios querían dar un golpe de estado, nunca se lo iban a decir, nunca se lo iban a interpretar correctamente, nunca lo iban a admitir. Así que el rey les pide, no, pruébame que de verdad estás calificado para ser adivino aquí y adivíname el sueño y entonces me lo interpretas. Entonces te creo la interpretación. Todo el mundo sabe Excel y todo el mundo sabe PowerPoint, hasta que te piden que hagas Pues, ¿qué sucede? Bueno, esto es el uso de la sabiduría humana. Le puede pasar esto. Y para ser parte de este equipo especial de los psíquicos del rey, usted tenía que decir que usted tenía una conexión especial con los dioses, con D minúscula, o algún tipo de poder especial. Pero aquí quedaron expuestos pues como los fraudes que ellos eran. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Aparentemente no sabían la historia de José, pero ese es otro asunto. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Recuerden esa frase. Así que por fin este grupo de Walter Mercado le dicen la verdad al rey. Puertorriqueño. No me voy por el caminito, no. Vamos a quedarnos aquí concentrados. Ellos admiten que para poder saber misterios hay que tener una conexión con Dios. Una conexión que ellos no tenían. Y que, hermanos, en verdad, ni un astrólogo, hechicero, santero o clarividente tiene esa conexión. Cualquier instancia de adivinar no es por conexión con Dios. Y a mí me gusta mucho cuando los fraudes son expuestos, como este fraude que les voy a mostrar ahora. Estén pendientes, solo dura 10 segundos. Una persona que dice que puede predecir el futuro. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. C'est là. Vous voyez, je vais dire, pas besoin d'un débat pour démystifier les charlatans. De esa manera, Nabucodonosor se da cuenta de la estafa que le estaban tratando de meter. ¿Cómo se siente el rey? El verso 12 dice, a causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia,
ustedes son todos una partida de estafadores. Probablemente están planificando matarme. Así que, ¿sabes? Yo te voy a madrugar. Ellos no pudieron ser de servicio al rey en la hora de su necesidad porque Nabucodonosor se estaba preocupando por su futuro. Te pregunto en esta mañana, ¿estás preocupado por tu futuro? ¿Piensas en tu futuro y te preocupa? ¿Te estás imaginando un futuro infeliz que te está quitando el sueño? En este momento, nosotros siempre nos queremos identificar con el héroe, con Daniel, pero es importante que en este momento nos identifiquemos con Nabucodonosor. Porque si nosotros buscamos nuestra dirección y nuestra sabiduría en este mundo, la cosa se va a poner peor. De hecho, si usted pertenece al Señor y no busca la sabiduría del Señor, el Señor no le va a permitir progresar. Verso 13 dice, se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlo. Una vez más, Daniel y sus amigos caen en la redada sin ser culpables. Querida iglesia, no se engañen. Ese es el resultado de la sabiduría humana. La muerte. Y si a la hora de la verdad usted depende de su riqueza, si a la hora de la verdad usted depende de su inteligencia, si a la hora de la verdad usted depende de sus tretas, si a la hora de la verdad usted depende únicamente de sus mañas y no del Señor, el Señor le recuerda en esta mañana que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Pero tan pronto esta situación envuelve a Daniel, él nos muestra la diferencia que hace cuando nosotros dependemos de la sabiduría divina. No les había dicho que esta segunda parte se divide en tres. Esta sabiduría del cielo que muestra Daniel no es una sabiduría simplista, es multifacética. Tiene tres características, comenzando, número 1, con la humildad. Versos 14 al 16 dice que entonces Daniel habló con mala gana y malcriadez a Arioc. Entonces Daniel alegó sus derechos como minoría a Arioc. Entonces Daniel acusó a Arioc de discrimen. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Gente, Arioc no vino a donde Daniel a traer una fiambrera. Él vino a matarlo. ¿Cuánto nosotros metemos la pata cuando lo primero que permitimos es que nuestra lengua se encargue del asunto? ¿Cuánto me gustaría poderle decir esto desde una posición de superioridad moral? Pero ese no es el caso. Ayer mismo, bueno, para hacer el cuento corto, entrando a hacer una visita de hospital, uno de los guardias de seguridad en el proceso de pasar, yo siempre cargo esta cuchilla, perdone, aparte de ser puertorriqueño, y pues no dejaban entrar eso, pero de la manera que se comunicaron conmigo no fue la más cordial, y en ese momento como que por un segundo a mí de verdad me dejó de importar todo. El puertorriqueño se iba a trepar y yo tenía unas ganas tan intensas de hablarle a ese guardia palito de la manera que se lo merecía, pero el Espíritu Santo está ahí diciéndome: te callas la boca, te callas la boca, te callas la boca. Y en el momento en que más débiles nos sentimos, Dios está disponible y Él está presto, Él está listo para ayudarnos y protegernos de nuestra propia estupidez. Dios está ahí.
Daniel mostró una vez más una medida generosa de sabiduría. Él le dice a Arioc: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informa a Daniel sobre el asunto. Y Daniel fue a pedir al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. No desperdicie la sabiduría que Dios tiene para usted por medio de su espíritu y de su palabra. El Señor tiene un tesoro para nosotros en su palabra. ¿Le sabe a alguien en buen puertorriqueño carne de puerco? La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Recibamos esa disciplina del Señor, porque el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Señor, enséñame a recibir tu corrección. Enséñanos a todos a recibir tu corrección, para no meter la pata cada vez que abrimos la boca. Necesitamos un espíritu de humildad. Pero para ser humilde y sabio necesitamos algo. Necesitamos oración. Verso 17 dice: entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidiera misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Para nosotros tener humildad delante de los hombres, primero necesitamos tener humildad delante del Señor. Y Daniel muestra su humildad, primero que nada, acudiendo a sus amigos para que juntos y con humildad le pidieran al Señor que mostrara su misericordia. Y una de las expresiones más excelsas de humildad es la oración. Y yo sé que este llamado va a todos y el pastor está primero en fila. Cuando nosotros venimos del Señor en oración, a Él le complace ese gesto de humildad que le dice: Señor, yo no lo sé todo. Señor, abre mis oídos. Señor, abre mis ojos. Señor, abre mi corazón. Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces se nos escapa la sabiduría que Dios tiene para nosotros porque no le consultamos? No le consultamos porque en nuestros corazones nosotros creemos que nosotros tenemos toda la sabiduría que necesitamos para la vida. Pero el corazón que recibe la bendición de la sabiduría es el corazón que reconoce que por naturaleza somos faltos de sabiduría. Y a diario nosotros dependemos de la dirección de Dios para nuestras decisiones. Y esa es la posición donde mejor podemos estar. Porque si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le pregunto, ¿por qué? Nosotros teniendo la opción de la oración, ¿por qué nosotros desperdiciamos esa oportunidad? ¿Usted sabía eso? Que usted no está solo delante de la presencia de Dios cuando viene a la iglesia, sino que vivimos todas nuestras vidas delante de su presencia. En todo momento, aún ese momento que usted está pensando ahora, ahí también el Señor está al frente suyo. En todo momento. En nuestros corazones hacemos una división falsa entre nuestra vida secular y nuestra vida religiosa, como si Dios no fuera Dios de todo. Nosotros creemos que aquí en nuestro diario vivir, toda esta cosa de la religión pues suena muy bonito, pero no aplica a nuestra realidad. Y nuestra teología se parece más a la de los Walter Mercado de Nabucodonosor, porque ellos dicen: la morada de Dios no está entre los hombres. ¿Es esa la realidad? Le pregunto, ¿es así como nos hemos quedado?
¿Nos ha dejado el Señor para que nos la tengamos que arreglar solitos aquí? Qué bueno que no. La semana que viene vamos a ver que Daniel le dice al rey Nabucodonosor que aunque nosotros no tenemos el conocimiento necesario, aquí en el capítulo 2, verso 28, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y eso no se limita a esa parte de Daniel. A lo largo de la Biblia nosotros vemos que Dios no deja a su pueblo en la oscuridad, sino como dice el Salmo 103:7, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Después en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En Mateo 1:23, hasta el nombre que se le da a Jesús de acuerdo a la profecía nos comunica su proximidad. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Gloria a Dios. Y esta proximidad, esta cercanía a nosotros ha sido el plan de Dios desde el principio. La misma cercanía que nosotros perdimos en el jardín del Edén es la misma cercanía que el Señor va a restaurar en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, el tabernáculo, el hogar, la morada de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. A través de Cristo, la morada de Dios está entre nosotros. Amén. Él es nuestro recurso. No se lo pierdan. Qué tragedia tan grande nosotros vivir como si no tuviéramos ese recurso. Y mi oración es que, número uno, si usted está en una situación en la cual usted no se siente competente, que sepa que el Señor ha dejado un camino claro y alumbrado para los que reciben el sacrificio sustituto de Jesucristo. Amén. Para los que saben que a través de nuestros propios esfuerzos y nuestras buenas obras nunca nos vamos a poder ganar el favor de Dios, sino que nos tenemos que refugiar en la suficiencia de la vida, de la muerte y de la resurrección del Hijo perfecto de Dios, Jesucristo, para proveer todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos perdón, necesitamos sabiduría, necesitamos la seguridad de que vamos a estar en la presencia inmediata de Dios por la eternidad, en nuestro estado eterno. Y esa promesa, ese consuelo, esa esperanza debe despertar en nosotros una respuesta específica, una respuesta de adoración. Comenzando al final del verso 19 dice, Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Así que el Señor le revela el sueño y en vez de salir corriendo a donde el rey para salvar su propio pellejo, Daniel procede a tener un servicio privado de adoración. Porque en todo momento él sabe que su sustento, él sabe que su vida, a la verdad no depende de Babilonia y no depende de Nabucodonosor, sino que Dios había sido, sería y va a ser por el resto de su vida su Salvador y su sustentador. Por eso la respuesta de Daniel y la respuesta de nosotros en este momento debe ser una respuesta de adoración. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Querido hermano, usted siente que esta temporada de elecciones le tiene los nervios de punta. No se preocupe. El corazón de cada votante es dirigido por el Señor. El corazón de cada marcha en Latinoamérica es dirigido por el Señor. El Señor está encargado de cada evento en el mundo. No hay nada que esté fuera de su control deliberado en todo momento. Es por eso que tenemos que pedirle a Él. Él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios
y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Puede pasar el equipo de adoración. El porte que estaban mostrando estos jóvenes en medio de la adversidad, el aplomo, no era producto de sus personalidades, era 100% un regalo del Señor. Y el Señor nos ofrece este regalo ahora mismo, especialmente si estamos luchando en contra de la ansiedad. Hay muchas razones para la ansiedad. Puede haber cierta dimensión fisiológica, pero la mayoría de las veces la ansiedad está estrechamente conectada con lo que nosotros creemos en nuestros corazones. Y la razón de tu ansiedad, pues, en un grupo de este tamaño, puede ser que has vivido una vida lejos de Dios. Una vida adorando a otros dioses. Quizás no estás adorando a Dagón, quizás no estás adorando a Alá, quizás no estás adorando a Ra, pero quizás estás adorando al control, el poder, la búsqueda de aprobación, la comodidad. Y si has vivido una vida entera adorando a esos dioses, es una de las razones por las cuales estás luchando con la ansiedad ahora mismo. Nunca has dependido del Señor. En este momento Dios te está inquietando, por eso yo te invito a que respondas. Y que no vuelvas a tu casa en este día sin hablar conmigo o alguien en nuestro equipo de conexión. Pero si ya has reconocido a Jesús como tu Salvador, yo te invito en este tiempo de comunión y adoración que le confieses y le pidas a Dios: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Voy a cerrar con Isaías 40 del 27 al 31. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si hoy tú te identificas como seguidor de Jesucristo, yo te invito a pasar a recibir la comunión y así renovar tu pacto con tu Salvador. Estemos de pie.